Está grabando todo. Entonces el salario integrado, chicos, es todo aquellos seguros adicionales, ¿sí? Los seguros de vida, todo lo que está alrededor del salario financiero, eso ya sería entonces una retribución total, pero el salario base es lo que financieramente, en liquidez monetaria se le da o se le paga al empleado, ¿sí? ¿Por qué se le debe pagar en dinero? Simplemente porque estamos en un país capitalista en donde se transan o las relaciones de la transacción se da en términos de dinero. Por eso no está permitido en Colombia hacer pagos a través de trueques, ¿sí? U otro tipo de pagos, porque estamos en un país que la economía se mueve a través del dinero. Entonces, por eso el salario base de los empleados debe ser pagado como tal en dinero. Soy clara hasta acá con esa explicación en lo concerniente al pago de salarios, ¿sí? Ok. Entonces, cuando tenemos un contrato término indefinido, es responsabilidad del empleador, entonces, afiliar al empleado, o si ya viene afiliado al empleado para que continúe su sistema de salud, debe ser un pago, un aporte, perdón, a pensión, salud y aseguradora de riesgos laborales. A la aseguradora de riesgos laborales, el total el costo lo asume el empleador. Ojo a esto, en la aseguradora de riesgos laborales, cuando es un contrato término indefinido, eh, quien asume la responsabilidad del pago es el empleador. Y ya es compartido el pago del aporte a pensión, la salud. En salud tenemos un aporte sobre el 16% del total del salario base. Ojo, si unas personas se ganan más de un mínimo, es sobre ese salario que se gana, sobre el salario base. Volvemos al ejemplo de Santiago. Santiago se gana 2,5 millones o 3. Ese es su salario base. Sobre eso es que se debe cotizar o hacer el aporte a salud y a pensión. ¿Sí? En estos días alguien me decía, Ana, es que yo me gano 2,5 millones y mi prima, que es la mitad, la prima es la mitad del salario base, le llegó por el mínimo, le llegó como en 300 y punta. Entonces, mucho ojo con este tipo de prácticas porque la empresa puede estar ligada entonces susceptible de un proceso de investigación. ¿Sí? Entonces es sobre el salario base que se calcula el porcentaje de aporte a pensión y a salud. En salud se hace un aporte del 16% sobre el total de la base y en pensión del 12,5% sobre el total de la base. ¿Sí? Eh, en pensión, ¿sí? Profe, qué pena que interrumpo. Usted dijo como al revés los conceptos. Sí, dime. Sí, porque por ejemplo, para pensión es el 16% Sí, y para sí, 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 y sí, sí. sí. salud es el 12,5. 12,5. Gracias por Sí, aclarar. compañero. Sí, Gracias sí, por sí, sí. aclararme. Sí, sí, lo dije al Ya lo revés. iba a escribir ahí por el chat. Entonces, es sobre el salario base. En pensión, el 16%, de ese le corresponde un 12% al empleado y un 4% al empleado. Lo mismo en salud, un 4% al empleado y un 8,5% al empleado. En esos porcentajes sí estamos claros. ¿Sí? Y ya el aporte a ARL le corresponde en su totalidad al empleado. Al empleado. Cuando un empleado, o un trabajador independiente tiene un contrato por prestación de servicios o varios contratos por prestación de servicios, se debe hacer un aporte a la planilla integrada, que es, la planilla integrada es salud, pensión, ARL, y la responsabilidad del total del aporte es del trabajador independiente. Y el empleador, para poder celebrar el contrato de prestación de servicios, debe tener o recibir o reclamar esa planilla integrada del empleado
para poder celebrar el contrato y es sobre el total del costo del contrato. O sea que si, por ejemplo, Víctor tiene 3 contratos de prestaciones de servicios en 3 empresas diferentes, entonces debe hacer un aporte a la planilla integrada de salud, de seguridad social, perdón, por cada contrato y por cada valor del contrato, porque es sobre el total del valor del contrato. ¿Sí? Entonces, esto se los digo grosso modo para que lo vayamos teniendo en cuenta y lo revisemos bien a la hora de estudiar el Código Sustantivo de Trabajo y de tomar cualquier decisión que influya en esa relación empleado-trabajador. Lo mismo al momento de determinar las jornadas laborales, de determinar las horas de descanso. Recuerden que una jornada laboral no puede exceder 8 horas al día, a no ser de que esto constituya horas extras o sea acordado con el empleado, y no puede exceder más de 48 horas semanales, con la excepción de que haya horas extras. ¿Sí? Entonces, démosle una revisada a ese documento del Código Sustantivo del Trabajo y para este fin de semana, este es el ejercicio que les voy a subir en la sección de noticias, no es calificable. Sin embargo, me interesa que lo miren. Les voy a subir una presentación de Prezi que nos hace un docente llamado Cristian Jauregui, donde nos explica muy bien cómo liquidar una nómina de empleados. Y hay un ejercicio en Excel para que nos aproximemos a cómo sería un pago de empleados en una empresa regular. Por lo general, pues en las empresas esto se hace en tablas de Excel. Sin embargo, las empresas medianas, grandes, ya tienen sistemas de gestión de información llamados sistemas de gestión de información llamados ERPs, ¿sí? Donde pues se basea la información de la nómina y mes a mes es mucho más automática esta labor y no tan operativa. Entonces, estén revisando la sección de noticias, que ahí les voy a dejar la presentación explicadita del manejo de nómina de salarios y el ejercicio en Excel para que ustedes se aproximen a cómo sería un pago de nómina de empleados. ¿Ok? El último trabajo también para la semana entrante sería el de la matriz de gestión de riesgo o la matriz de riesgos. Tenemos en la semana 7, o sea, en esta semana, varios documentos de apoyo sobre cómo se gestiona el riesgo en una organización, cuáles son los entes reguladores y que vigilan la seguridad y la salud y la higiene en las empresas, quién de pronto hace parte del COPAS en sus empresas o conoce el COPAS en sus organizaciones. No, profe, la verdad no conozco mucho. Ok, ¿todos acá son empleados? ¿Hacen parte de una organización? Profe, pues yo soy empleado, pues allá sí se maneja eso, pero la verdad no, pues no me he metido como en esa parte y la verdad no conozco pues como mucho del tema. Bueno, entonces vamos a tener el trabajo, además de revisar el Código Sustantivo del Trabajo, además de ver el ejercicio de nómina, van a tener el trabajo de preguntar en sus empresas cómo son los sistemas de gestión del riesgo, cómo son los sistemas de seguridad y salud del trabajo y si existe alguna entidad al interior de la organización que debe estar conformada por los mismos integrantes de la empresa que vigila y regula cómo se está llevando a cabo la prevención y la atención del riesgo al interior de la empresa. ¿Sí? Existen diferentes tipos de riesgos, hay riesgos químicos. Sí, hola Diana. Respecto al tema del COPAS,
Ajá. Yo tuve la posibilidad de pertenecer a él y Ujú. hace poquito inclusive hubo elecciones en la empresa porque permanecí Ajá. durante 2 años aproximadamente. Imagínate. La empresa hace actividades, pues el COPAS básicamente trabaja todo el tema de los riesgos. Ujú. Eh, todos los días, por ejemplo, nos llega automáticamente a la pantalla de la oficina, del computador pues, de cada uno, una imagen con el uso de cómo usar las escaleras, o sea, debemos Ujú. tener precaución en el uso de las escaleras porque es pues es como un edificio de 4 pisos que no Sí. tiene ascensor, entonces Ah, las imagínate. escaleras, todo el día estamos en función de las escaleras. Imagínate. También hacen actividades de bienestar laboral, Sí. inspeccionan Exacto. todo el tema de los extintores, se hace la Ujú. matriz de riesgos, se Eso. hacen semanas de la salud, o sea, Sí. son muchas cosas que por ejemplo, hace poquito tuvimos la visita de un oftalmólogo que nos revisaron los Claro. ojos Lo y que nos eso fue por financiaban los lentes. la aseguradora de riesgos, por la Es, ARL. es correcto, y tenemos también una asesora externa que es como la que nos ayuda Ujú. con todo el tema de la normatividad y los procesos que se deben cumplir para la empresa. Exacto. Y sí, pues realmente es algo interesante porque sí, definitivamente en la empresa sí se preocupan mucho por el bienestar, porque como es una oficina de seguros, todo el Sí. tiempo permanecemos sentados, entonces el tema de la ergonomía, por ejemplo, nos Mm. llega automáticamente con la ARL Sura a Sí. las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde se nos activan las pausas activas. Sí. Entonces, que mire los ojos, los brazos, que estire las rodillas, que levántese. Entonces, y los viernes las pausas activas son dinámicas, que hay una Mm. persona pues que es la aprendiz y la asesora, van y nos hacen pues prácticamente, porque realmente somos muy poquitos los que sacamos el ratico, pero uno lo hace constantemente y sí siente el cambio y la mejora. Por ejemplo, nos duelen mucho a veces los brazos o el cuello, la espalda, y la pausa activa realmente uno no cree, pero si uno la hace constantemente sirve, solo Es. que hay que dar el primer paso. Pero Y, sí, yo sí, y sí he conocido. te voy a contar algo, Diana, y es que no solamente la pausa activa es por tener un espacio de esparcimiento, sino precisamente lo que tú dices, para prevenir la enfermedad, para prevenir el riesgo por la labor que se desempeña, como es el caso de Dianita, que están todo el tiempo sentados por asuntos de ergonomía pueden sufrir riesgos de dolor en el riñón, de dolor en la columna, ¿sí? De temas de circulación. Diana, grandiosa tu experiencia en la empresa y ese es el deber ser de las organizaciones. Desde el Código Sustantivo del Trabajo se debe velar por la prevención del riesgo. El COPAS es el ente regulador dentro de las organizaciones quien se encarga de vigilar, de promover, de prevenir ese riesgo en los empleados. Y también, junto con la brigada de salud, también deben haber empleados voluntarios que hagan parte de la brigada de salud, prevenir cualquier tipo de catástrofe o saber atenderla, ¿sí? Cómo se atiende, por ejemplo, un conato, cómo se atiende cuando hay un temblor de tierra, cómo se atiende el personal cuando hay que evacuar, cuando hay un accidente, ¿sí? Entonces se deben fortalecer estas dos áreas al interior de la empresa. Eh, Diana lo ilustra súper bien. Deben haber actividades que procuren el bienestar de la organización. Y Dianita, te hago una pregunta. Cuando tú haces las pausas activas, firmas que estuviste en la pausa activa. Sí, hay una persona por cada piso de la oficina encargada de tomar la nota y al Ujú. final del mes todos firmamos el consentimiento de que obviamente pues este día lo hicimos, a esta hora lo hicimos o a esta hora no lo hicimos. Pues ellas toman nota, quién hizo la pausa o se paran a dar la ronda para efectivamente comprobar que sí la estemos haciendo. Ya al final del mes firmamos el consentimiento de que efectivamente las hicimos. Entonces yo te voy a decir por qué es eso. Resulta que en caso tal de que tú tengas una enfermedad laboral, quien debe asumir el pago de esa o el costo de esa enfermedad, pues sería la empresa a través de la aseguradora de riesgos.
Pero si la empresa te dice, mira Diana, es que yo te hice actividades de prevención y tú no fuiste, ¿sí? No tengo el soporte de que asististe a estas actividades de prevención. Entonces incluso la empresa podría desligarse de esa responsabilidad porque cumplió con la responsabilidad inicial de prevenir el riesgo y tú no accediste. Entonces no solamente es la responsabilidad del empleador de velar por prevenir la enfermedad y el riesgo en el empleado, sino que también es responsabilidad del empleador recibir todas las actividades, perdón, del empleado, recibir todas las actividades que el empleador le brinda para su salud y cuidado. ¿Sí? Es como si le damos una dotación de botas a personas de servicios generales o de zapatos especiales, porque servicios generales tienen que estar para arriba, para abajo, limpiando aquí, están en una oficina, van a la otra y de pronto alguien decide no usar los zapatos que la empresa le suministró, entonces eso debe estar registrado como, bueno, yo sí previne el riesgo, yo sí compré los insumos de dotación para el personal, sin embargo, esta persona asume la responsabilidad de no ponerse. Entonces, es una corresponsabilidad tanto del empleador como del empleado. Eh, Profe, inclusive cuando, como es un intermediario de seguros, nosotros debemos hacer muchas visitas comerciales. En la sí, recepción hay como una especie de no, un formato que se llama ¿Dónde estoy? Cuando salimos debemos colocar el nombre, hacia qué cliente vamos, pues qué cliente vamos a visitar y la hora de salida. Igual cuando regresemos debemos dejar la anotación a qué hora regamos de la cita, precisamente también para que en caso de que nos suceda algo en la calle, eso sea tomado como un accidente laboral. Eso es lo que nos explica pues como la directora administrativa. exacto, porque tú Y estás en tu hora de trabajo. exactamente. Y adicional, cuando hay, por ejemplo, la persona no se percató del aviso de piso húmedo y pasó y se resbaló, se investiga el accidente, se hace todo lo pertinente, se va la persona a la ARL, toma sus terapias y el COPAS es el encargado de hacerle el seguimiento a esa investigación. Exacto. Entonces vemos cómo desde la gestión humana integramos todos estos procesos que García Solarte, que es el texto principal de apoyo, Mónica García Solarte los menciona como macroprocesos de la gestión humana. ¿Sí? Dentro de ellos tenemos seguridad e higiene en el trabajo y bienestar laboral, porque nosotros nos debemos preocupar y ocupar de promover la salud de nuestros empleados y no solamente la salud física, sino también la salud emocional y mental. Por eso ustedes en sus empresas deben recibir espacios de discernimiento, espacios de recreación, espacios de salud, como por ejemplo lo que nos decía Diana, nosotros nos hacen semanas de la salud, en estos días nos evaluaron los ojos, en estos días ¿sí? Debemos ocuparnos del bienestar de nuestros trabajadores y, por ejemplo, respetar las jornadas de trabajo, respetar las horas de descanso, es procurar también la salud mental del, del empleado. Entonces, quedamos con esa responsabilidad y esos compromisos esta semana. Espero que hayan disfrutado mucho este trabajo de aplicación y se llama aplicación porque verdaderamente queremos que sea aplicado a las organizaciones con base en temas de actualidad. Como les digo, si algún trabajo es seleccionado, entonces nosotros les notificaremos para que con su consentimiento informado eh, lo divulguemos a las empresas que apenas están gestando y necesitan toda esta asesoría en términos legales a la hora de promover el trabajo digno. Revisen muy bien el código sustantivo del trabajo, no se angustien que imagínense, es un documento desde 1950 hasta el 2017 ha sufrido cambios, actualizaciones en artículos por decretos y leyes. Y el link que yo les puse es de la alcaldía de Bogotá y está muy actualizado y dice cuál artículo ha sido revisado
Entonces, para que una ojeada a este documento que nos da la pauta en la normatividad que rige el trabajo en Colombia. Revisen muy bien el contenido de esta semana 7, ahí están todos los tipos de riesgo y cómo se previenen para que ustedes puedan ya elaborar su último trabajo, que es hacer la matriz eh, de riesgo laboral. Puede ser en sus mismos lugares de trabajo, ¿sí? Para que nos acerquemos a ese ejercicio y estén revisando las noticias, porque ahí les voy a subir pues estas dos videoconferencias que quedaron partidas por mi desconexión ahorita. Les voy a subir estos dos videos y además la explicación de cómo calcular y pagar una nómina, ¿sí? Entonces, chévere para que nos acerquemos a ese ejercicio. Y ya esta es la penúltima videoconferencia. La semana entrante se nos acaba el núcleo, mejor dicho, esto se nos fue volando. Quiero que abran sus micrófonos para que me cuenten un poco cómo se han sentido y si hay algún tema que quieren que profundicemos el miércoles. Procuraré que el miércoles sea más larga la videoconferencia para que hagamos una especie de eh, no sé, de recolección de los temas vistos hasta ahora. Entonces, les doy este espacio para que hablen sus micrófonos y me cuenten cómo se han sentido en el núcleo, qué se llevan hasta ahora y qué temas quieren que profundicemos más la semana entrante para prepararnos para su examen final. Sí, profe, muy buenas noches. Bueno, yo le pido disculpas porque creo que entré un poco ya muy tarde, ya se iba acabando, pero es porque, bueno, mi computador se me bloqueó y me tocó desde el celular hacer hoy y nunca había utilizado el celular para las videoconferencias. No te preocupes. Pero bueno, el tema en el que a mí me gustaría profundizar sería sobre la parte organización cultural. La Creo cultura que organizacional. eso todavía como que, no sé. Sí, Cultura sí, señora. organizacional. Oh, ok. Entonces, en comportamiento organizacional, Sí, sí, sí. específicamente en Cultura cultura. organizacional. Ujú. ¿Y qué de la cultura de pronto Sí, no te ha quedado muy claro de ese tema? como, o sea, como la parte, digámoslo así, la parte administrativa, pero enfocándolo como hacia las relaciones humanas. Es Mm, como de pronto explicarnos un poquito más, profe. ok, excelente. Entonces, cultura organizacional, ¿te gustaría profundizar la semana entonces? Excelente. Ujú. Gracias, Marta. Ujú. No sé si alguien más quiere abrir su Sería micrófono como eso, pero para contarnos un poco, no solamente qué tema quisiera profundizar, sino cómo se han sentido hasta ahora en estas 7 semanas de núcleo que van recogiendo, o qué aspectos quieren que conversemos para estar más preparados para el final, o sugerencias para el examen incluso. Profe, qué pena, más que como para el examen tenemos una duda como en general, por ejemplo, mi grupo y es con el tema de las normas APA. Pues venimos yo por ejemplo vengo de núcleos anteriores donde los he hecho siempre como de la misma manera, pero no he podido entender de pronto cuál es el error. No sé si de pronto nos puedes dar como una explicación, sí. Ok, entonces profundizar más en normas APA. Básicamente Sí. lo que he encontrado en los trabajos es eh, que no se que no se cita correctamente al momento de poner el párrafo o la cita textual de los autores. Entonces, es ahí más que todo en la forma de citar, cómo se cita, cuando es una cita directa, una cita indirecta, cuando es un autor citando a otro autor. Y entonces, eh, voy a buscar incluso más material para podérselos compartir y explicarles más ahí. Porque
he visto un poco de errores o aspectos por mejorar a la hora de citar directamente en el texto y a la hora de referenciar en la bibliografía. No solamente en la bibliografía es copiar y pegar el link, sino que hay una manera de citar correctamente de acuerdo a si es una página web, si es un artículo, si es un libro, si es un artículo web, si es un libro web. Entonces, para que tengamos esas claridades, gracias Andrea. Entonces vamos con cultura organizacional y normas APA. Esteban, la nota del trabajo 3 ya la tendrán en sus campos con las retroalimentaciones. Por ahí creo que fue Marjorie creo que fue la que me dijo que la posibilidad que todos los tres tuvieran la retroalimentación, no solo la persona que sube. Entonces en esa revisión estoy. Este trabajo estuvo un poco más largo porque tengo que ver los perfiles y mirar si es coherente con la entrevista. Entonces, todos estos días he estado casi que como en Netflix viendo sus videos de entrevista, pero ya creo que el viernes tienen todas sus notas y perdón, el domingo tienen sus notas y retroalimentaciones en el campus. Listo. Muchísimas gracias ahí por recordar. Gracias, Esteban. Bueno, cultura organizacional, normas APA. ¿Algo más que quieran afianzar en estas últimas semanas de trabajo? Como diría Profe, no sé si ya los compañeros lo hayan dicho, perdón. pero sí de pronto, si usted dentro de 8 días nos hiciera el favor y nos diera como unos tips para poder estudiar un poquito mejor para el examen, para que pues no quedemos tan bajitos, porque pues en realidad la nota sí pasamos, pero como que nos sentimos con una nota muy baja porque pues no sé si faltó estudiar un poco más o bueno, comprometernos un poco más, pero también como tener como ideas más o menos de qué puntos nos pueden llegar a salir. Ok, No entonces, exactamente qué puntos, porque no va a ser así, ¿no? Pero de pronto como algunos tips o algunas ideas para orientarnos un poquito mejor. ok. Profe, profe, una Perdón. Sí, Víctor. Profe, yo por ahí estaba viendo que en la pestaña donde dice más, ahí dice autoevaluaciones, ¿cierto? Pero yo estuve pues como haciendo ahí eso, pero entonces uno queda como que bueno, si respondí bien o no, porque o no sé si es que no sé mirar dónde aparece si hay una calificación sobre esa autoevaluación que se hace uno. Dame un segundo, yo reviso Profe, yo también cómo he lo hecho tienen. la autoevaluación y ya pues en la parte de abajo luego de las respuestas aparece como la retroalimentación de esa pregunta, o sea, aparece como la correcta. Entonces yo también tenía como esa duda porque no aparecía como la calificación como tal, pero Lo que ya pasa después de las respuestas sí aparece. Lo que pasa es que este apartado de autoevaluación es propio de Brightspace para que ustedes vayan haciendo un ejercicio de revisión de cómo se encuentran en el núcleo, ¿sí? Entonces, más que una calificación para yo ponderarla en el trabajo, perdón, en las notas finales, lo que a ustedes les sirve es como una especie de seguimiento o autoseguimiento o revisión de cómo se van encontrando en el núcleo. ¿Sí? Entonces háganlo como un ejercicio de autoaprendizaje. Pero esto no tiene una nota que se compute con la nota final, no. Es más un ejercicio de autoaprendizaje de ustedes. Listo. Entonces Profe, ustedes tienen varias ahí. Tienen, espérenme, yo verifico para no conceptualización de la gestión humana, procesos de gestión humana, tienen gestión humana por competencias, cultura y clima organizacional y responsabilidad social. Entonces es más un aspecto para su propia revisión y autocontrol. Listo. profe, una duda. Sí, dime, Para el examen final, también va a tener en cuenta el material ABA, porque veo que básicamente el parcial
se tuvo en cuenta fue todo lo que vimos en las videoconferencias y las noticias. Entonces quisiera saber si para el final el material ABA también va a estar incluido como para tenerlo en cuenta como material de estudio. Sí, algunos aspectos del material ABA, sobre todo en la conceptualización e historia de la gestión humana, en el primer objeto de aprendizaje. ¿Sí? Okay. Pero voy a tener muy en cuenta todos los entregables, los trabajos que hemos realizado, los temas de las videoconferencias, de las noticias, ¿sí? Porque sobre eso es que digamos que tenemos más control todos para que haya como más equidad a la hora de evaluar. Y van a incluir, perdón, ¿va a incluir todos los temas o los que no han sido evaluados? Todos los temas. Entonces, y les tengo una buena noticia y es que van a haber unas bonificaciones en el parcial para algunos porque en estos días pues estaba hablando con mi jefe y con una colega que también está dictando este núcleo, sirviendo este núcleo de gestión humana, y en realidad este ha sido un grupo muy muy bueno, han tenido unas muy buenas participaciones cada 8 días en la videoconferencia, los entregables han sido de buena calidad, se nota el interés de muchos, entonces con algunas personas habrán unas bonificaciones ahí especiales en el final, y que bien merecidas están. Listo. Sí. Igual no se angustien, que el examen por lo general tiene preguntas cerradas, abiertas, y de pronto ven preguntas de selección múltiple y otras abiertas, y se les y les sale una nota, inmediatamente no se angustien que es solo la nota que computa la plataforma de selección múltiple, porque las abiertas implican una revisión detallada de lo que uno responde. Listo. Ok. Sí, profe. Bueno, chicos, entonces sigamos con los motores bien encendidos, porque falta una semanita de trabajo. Sigan leyendo las noticias que les pongo cada o varias veces en la semana. Y nos vemos el próximo miércoles en la nueva videoconferencia. Muchísimas gracias por su paciencia conmigo esta semana. Para quienes no viven en Medellín, pues estamos en un momento de contaminación alto. Y si les contaran el grupo presencial, más de la mitad estamos con asuntos de gripa, faringitis, esto en la garganta. Sí, entonces, pues de eso no nos vamos a morir y hay peligro de que nos salve, pero sí quería darles las gracias por la comprensión de esta semana conmigo. Okay. Listo, profe, no, tranquila, todos entendemos porque pues a veces nos enfermamos, entonces toca cuidarnos porque ¿qué más hacemos? Bueno, no, listo, chicos. eso es entendible. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Un abrazo para todos. Bueno, profe, una buena noche, que estén muy bien, descansen, compañeros. Para todos. Chao, chao.